Nadie espera que una leyenda se hunda. Un coloso de acero, el barco más grande y lujoso jamás construido, vendido al mundo como una fortaleza insumergible. Y sin embargo, en una gélida noche de abril, desaparece en las profundidades del Atlántico. La historia oficial es simple: un iceberg, una colisión desafortunada, una tragedia inevitable. Pero cuando te acercas a los detalles, cuando examinas los testimonios y los hechos silenciados, la versión oficial empieza a desmoronarse. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas coincidencias imposibles. Un capitán experimentado que navega a máxima velocidad hacia un campo de hielo conocido. Advertencias por radio que son ignoradas, incluso ridiculizadas. Bengalas de socorro que son malinterpretadas como fuegos artificiales de una fiesta. Un incendio en una carbonera que arde sin control durante días, incluso antes de que el barco zarpe, debilitando el casco justo en el punto del impacto. ¿Por qué tanta prisa por cruzar el océano? ¿Por qué se silenció la información sobre el fuego? ¿Por qué otros barcos en la zona no acudieron al rescate? La historia que nos contaron es una historia incompleta, una narrativa conveniente, construida sobre los escombros de la verdad. ¿Qué pasó realmente en esa noche helada? ¿Fue solo un accidente o la culminación de una serie de decisiones deliberadas? Este es el verdadero misterio del Titanic. La versión que todos conocemos es la punta del iceberg, literalmente. Se nos dice que en la noche del 14 de abril de 1912, el vigía Frederick Fleet avistó un iceberg directamente en la ruta del Titanic. A pesar de los esfuerzos por virar, el costado de estribor del buque rozó la masa de hielo, abriendo una serie de brechas bajo la línea de flotación. El agua comenzó a inundar los compartimentos estancos delanteros, uno tras otro. El diseño del barco, que supuestamente podía mantenerse a flote, con hasta 4 compartimentos inundados, no pudo soportar que se inundaran 6. En menos de 3 horas el gigante insumergible se partió en dos y se hundió, llevándose consigo más de 1.500 vidas. Esta es la narrativa oficial, la que se enseña en los libros de historia y se ha inmortalizado en el cine. Una historia de arrogancia humana castigada por la furia de la naturaleza. Pero esta versión, aunque dramática, omite detalles cruciales que transforman una tragedia en una posible conspiración. La teoría más inquietante y documentada no habla de un iceberg, sino de 2 barcos. Sugiere que el barco que se hundió esa noche no era el Titanic, sino su hermano gemelo, el Olympic. Ambos buques eran casi idénticos, construidos uno al lado del otro. Sin embargo, el Olympic tenía un historial problemático. En 1911, meses antes del viaje inaugural del Titanic, el Olympic sufrió una grave colisión con un buque de guerra, el HMS Hawke. El accidente le causó daños estructurales masivos, tantos que se rumoreaba que el casco había quedado permanentemente deformado y que el barco ya no era rentable. Las reparaciones fueron costosas y la compañía, la White Star Line, estaba bajo una inmensa presión financiera. Aquí es donde surge la teoría del cambiazo. La idea era intercambiar los barcos en secreto. El dañado Olympic, disfrazado como el flamante Titanic, realizaría el viaje transatlántico. El plan, según los teóricos, era provocar un incidente menor en medio del océano, evacuar a los pasajeros en barcos de rescate convenientemente posicionados y luego hundir deliberadamente el barco dañado para cobrar una fortuna del seguro por el nuevo Titanic. Era el fraude de seguros perfecto. Las pruebas que apoyan esta teoría son perturbadoras. Fotografías tomadas antes del viaje inaugural muestran diferencias sutiles entre el barco que zarpó y el verdadero Titanic. Por ejemplo, el espaciado de las ventanas en la cubierta B era diferente en ambos barcos, y el barco que partió de Southampton tenía el espaciado del Olympic. Además, el nombre Titanic fue pintado sobre la placa del casco de forma apresurada, y algunos supervivientes declararon haber visto el nombre Olympic asomando bajo la pintura. Incluso el multimillonario J. P. Morgan, propietario de la compañía y principal impulsor del proyecto,
canceló su pasaje en el último minuto, junto con otros 50 pasajeros de primera clase. Muchos de ellos amigos y socios suyos. Tuvieron un presentimiento o recibieron un aviso. La pregunta queda en el aire. Además, el carbón que se cargó en el barco era de una calidad inferior a la esperada, y la cantidad no era suficiente para un viaje de ida y vuelta, algo inusual para un buque insignia. Era como si no se esperara que el barco regresara. Otro elemento clave del misterio es el incendio que ardió en la carbonera número 6 durante días, incluso antes de que el barco zarpara. Este fuego no era un secreto. Fue reconocido por la propia tripulación. El calor extremo, que alcanzó más de 1000 grados Celsius, habría debilitado severamente el mamparo de acero que separaba la carbonera del resto del casco. Precisamente esa sección del casco fue la que impactó contra el iceberg. ¿Fue una coincidencia? ¿O el fuego fue deliberadamente ignorado o incluso avivado para asegurar que el impacto, por pequeño que fuera, tuviera consecuencias catastróficas? Algunos investigadores sugieren que el capitán Smith, un hombre con una carrera impecable a punto de jubilarse, recibió órdenes de mantener la máxima velocidad a pesar de las múltiples advertencias de hielo. La prisa no era por romper un récord de velocidad, sino quizás por llegar a la zona del incidente planeado a una hora específica, o incluso para avivar las llamas del incendio y acelerar el debilitamiento del casco. Las decisiones del capitán esa noche van en contra de toda lógica marinera. El misterio se profundiza cuando analizamos lo que sucedió después del impacto. Las bengalas de socorro que lanzó el Titanic eran blancas. Según el reglamento marítimo de la época, las bengalas rojas indicaban peligro inminente, mientras que las blancas podían interpretarse de varias maneras. El SS Californian, un barco que se encontraba a escasos kilómetros de distancia y que tenía al Titanic a la vista, vio las bengalas, pero su capitán decidió no hacer nada, asumiendo que eran parte de una celebración. ¿Por qué el Titanic, un barco equipado con la mejor tecnología de su tiempo, usaría las señales equivocadas? ¿O fue una decisión deliberada para crear confusión y asegurar que la ayuda no llegara a tiempo? Además, las comunicaciones por radio de esa noche fueron un caos. El operador de radio del Titanic, Jack Phillips, estaba abrumado enviando mensajes privados de los pasajeros adinerados y, según testimonios, desestimó con arrogancia una advertencia crucial sobre el campo de hielo, diciéndole al otro operador que se callara. ¿Fue simple negligencia o seguía órdenes de mantener las líneas ocupadas para evitar recibir más advertencias? Finalmente está la cuestión de los botes salvavidas. La falta de botes para todos los pasajeros es uno de los aspectos más trágicos y conocidos de la historia, pero lo que es menos conocido es que los botes que se lanzaron iban medio vacíos. El primer bote, con capacidad para 65 personas, se arrió con solo 28 a bordo. Otro, con capacidad para 40, se fue con apenas 12. Se perdió un tiempo precioso y se desperdició un espacio vital. ¿Fue producto del pánico y la desorganización? ¿O parte de un plan que salió terriblemente mal? Si la idea era evacuar a los pasajeros en barcos de rescate que nunca llegaron, el hundimiento rápido y la falta de botes llenos explicarían la masiva pérdida de vidas. La tragedia del Titanic no fue solo un barco chocando contra un iceberg. Fue una cadena de fallos, decisiones inexplicables y secretos enterrados. Quizás nunca sepamos si fue un fraude de seguros que se convirtió en una masacre, una conspiración para eliminar a opositores a la Reserva Federal, como algunos teóricos sugieren, o simplemente una tormenta perfecta de arrogancia, negligencia y mala suerte. Pero una cosa es segura: la historia oficial no cuenta toda la verdad. Bajo las frías aguas del Atlántico, junto a los restos del barco de los sueños, yace un misterio que se niega a desaparecer. Nadie espera que un gigante desaparezca. Un barco de casi 270 metros, más de 46,000 toneladas de acero, la mayor obra de ingeniería naval de su época. Y aún así, en una noche sin luna se esfuma. Se supone que fue un iceberg, eso es lo que dicen, pero cuando empiezas a mirar de cerca algo no cuadra.
demasiadas señales ignoradas, demasiadas decisiones que no tienen sentido, demasiada prisa, demasiado silencio. Hay mensajes de socorro que no reciben respuesta, barcos cercanos que no actúan, documentos que desaparecen y un capitán con experiencia que aún sabiendo que hay hielo no reduce la velocidad. ¿Por qué? Porque el Titanic, un buque que se vende como insumergible, va directo hacia una zona peligrosa sin frenar. ¿Por qué las bengalas no son respondidas? ¿Por qué se calla un fuego que llevaba días encendido antes de zarpar? Hay cosas que no encajan, versiones oficiales que parecen inventadas, partes de la historia que se contaron cuando ya era demasiado tarde. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fue solo un accidente o hubo algo más? Este es el misterio del Titanic. La versión que todos conocemos es simple. Un monstruo de acero choca contra un monstruo de hielo y se hunde. Una tragedia inevitable, producto de la arrogancia humana frente a la naturaleza. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? ¿Y si el iceberg fue solo el golpe de gracia, el último acto de un drama que había comenzado mucho antes? La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic recibió múltiples advertencias sobre la presencia masiva de hielo en su ruta. Mensajes de otros barcos como el Californian o el Mesaba detallaban la ubicación exacta de los campos de icebergs. Sin embargo, el capitán Edward Smith, un veterano con décadas de experiencia, no solo no alteró el rumbo de forma significativa, sino que mantuvo una velocidad peligrosamente alta, casi la máxima posible. La orden era clara: llegar a Nueva York en un tiempo récord. La presión por impresionar al mundo, por cumplir con las expectativas de la naviera White Star Line y su dueño, el magnate J.P. Morgan, era inmensa. Pero, ¿es suficiente la presión comercial para explicar una negligencia tan flagrante que costaría más de 1.500 vidas? Hay quienes sugieren que la prisa tenía otro motivo. Un secreto ardía en las entrañas del Titanic incluso antes de que abandonara el puerto de Southampton. En una de sus carboneras, la número 6, se había declarado un incendio. No era un fuego pequeño. Según los testimonios de los fogoneros, las llamas alcanzaban temperaturas extremas, lo suficientemente altas como para debilitar el acero del casco. Durante días, mientras los pasajeros de primera clase brindaban con champán, un equipo de hombres luchaba en secreto por controlar un infierno bajo sus pies. La compañía lo sabía, los oficiales lo sabían, pero decidieron zarpar igualmente. ¿Por qué? Cancelar el viaje inaugural habría sido un desastre financiero y de relaciones públicas. La solución que encontraron fue tan desesperada como peligrosa: acelerar. Si llegaban rápido a Nueva York, podrían vaciar la carbonera y llamar a los bomberos del puerto sin que el público se enterara. El fuego, por tanto, no solo obligaba a mantener la velocidad, sino que podría haber debilitado estructuralmente la zona exacta donde, más tarde, el iceberg rasgaría el casco. El golpe no fue en un punto cualquiera, fue precisamente ahí. Pura coincidencia o una catástrofe anunciada. Pero la cadena de errores no termina ahí. Una vez que el choque es inevitable, entra en juego otro factor desconcertante. El primer oficial, William Murdoch, al avistar el iceberg, da una orden que hoy sigue siendo objeto de debate. Todo a estribor, máquinas atrás. En teoría intentaba esquivar el obstáculo. Sin embargo, muchos expertos navales argumentan que la peor decisión posible era esa. Un barco del tamaño del Titanic no podía girar a tiempo a esa velocidad. La maniobra correcta, aunque contraintuitiva, habría sido chocar de frente. El Titanic estaba diseñado para sobrevivir a una colisión frontal. Sus primeros compartimentos estancos habrían absorbido el impacto y, aunque dañado, probablemente se habría mantenido a flote. Al intentar esquivarlo, Murdoch expuso el lateral del barco, permitiendo que el iceberg rasgara no 1 ni 2, sino 6 de sus compartimentos estancos a lo largo de casi 100 metros. El barco estaba diseñado para flotar con 4 compartimentos inundados, no con 6. La orden de Murdoch, en un intento desesperado por salvar el barco, fue lo que en realidad lo sentenció a muerte. Y mientras el insumergible se hundía, el silencio se apoderó del Atlántico. A menos de 20 kilómetros de distancia, el SS Californian estaba detenido,
rodeado por el mismo campo de hielo que había sentenciado al Titanic. Su operador de radio, habiendo apagado su equipo minutos antes de que empezaran las llamadas de socorro del Titanic, se fue a dormir. La tripulación del Californian vio las bengalas blancas que el Titanic lanzaba al cielo una tras otra, pero las interpretaron como señales de una fiesta o de comunicación entre barcos de la misma compañía, no como las señales de socorro que eran. No hicieron nada. ¿Cómo es posible que un barco tan cercano, viendo las luces de otro en apuros, no reaccionara? ¿Fue incompetencia? ¿O había algo más? Las bengalas de socorro reglamentarias eran rojas, pero el Titanic solo llevaba blancas. Un detalle que en esa noche helada marcó la diferencia entre la vida y la muerte para cientos de personas. El barco que podría haber llegado en menos de una hora y salvar a casi todos permaneció inmóvil, como un espectador silencioso de la tragedia. Pero la teoría más oscura y controvertida sugiere que el barco que se hundió esa noche no era el Titanic. Era su hermano gemelo, el Olympic. El Olympic había sufrido graves daños en una colisión con un buque de guerra, el HMS Hawk, un año antes. Las reparaciones fueron costosas y, según esta teoría, la aseguradora no cubrió todos los gastos, dejando a la White Star Line con un barco dañado y poco rentable. El plan, maquiavélico y retorcido, habría sido intercambiar los barcos. El Olympic, disfrazado de Titanic, realizaría el viaje inaugural. Se provocaría un incidente controlado en medio del Atlántico. Se evacuaría a los pasajeros en barcos cercanos previamente alertados, y se hundiría el barco dañado para cobrar el seguro millonario del nuevo y flamante Titanic. Sería el fraude perfecto, pero algo salió mal. Quizás el accidente fue más grave de lo previsto, o quizás el barco de rescate, el Californian, no reaccionó a tiempo. Los defensores de esta teoría señalan pequeñas diferencias estructurales entre los barcos y el testimonio de algunos supervivientes que afirmaron haber notado detalles extraños. ¿Es posible un engaño de tal magnitud? La naviera siempre lo ha negado, y la mayoría de los historiadores la consideran una fantasía. Sin embargo, en esta historia, la verdad parece tan escurridiza como los restos del naufragio en el fondo del océano. Al final, la historia del Titanic es un rompecabezas con demasiadas piezas que no encajan, un incendio oculto, una velocidad suicida, órdenes de navegación erróneas, un rescate que nunca llegó y la sombra de un posible fraude monumental. La versión oficial nos habla de un iceberg y de mala suerte, pero los hechos sugieren una tormenta perfecta de negligencia, codicia y secretos. Cada pregunta sin respuesta alimenta el misterio, convirtiendo el naufragio más famoso de la historia no solo en una tragedia, sino en una conspiración. Quizás nunca sepamos con certeza qué pasó realmente en esa noche helada de 1912. Lo único seguro es que el Titanic no se hundió solo por un iceberg. El gigante de acero fue derribado por una cadena de decisiones humanas que, una tras otra, lo empujaron hacia su destino fatal. ¿Fue un accidente o fue algo más? La respuesta sigue esperando en el silencio abisal del Atlántico Norte.